La luz roja parpadeó 3 veces en la consola del comandante Vex antes de que se diera cuenta. Él estaba bebiendo su mañana. Estimule el jugo cuando el suave timbre lo hizo levantar la vista de su bloc de datos. La luz significaba una sola cosa: anomalía censal. Detectado. Vex se rascó el cuello escamoso y tocó el indicador parpadeante. Los números llenaron su pantalla. Se actualizan los recuentos de población de toda la galaxia. Cada mes estándar galáctico. Su trabajo era aburrido pero importante. El galáctico. El Consejo necesitaba saber cuántos seres vivían dónde. Ayudó con rutas comerciales, defensa, planificación y recursos. Asignación. Pero algo andaba mal con los sectores humanos. Dot. Los números mostraban 0. Completar 0 a través de 17. Diferentes sistemas estelares. Vex parpadeó los 4 ojos y actualizó los datos. Todavía. 0. Realizó un diagnóstico en su equipo. Todo funcionó a la perfección. Esto no puede estar bien, murmuró Vex en su lengua materna. Sacó el censo del mes anterior. El humano. Las colonias mostraron niveles normales de población. New Terra tenía 43 millones. Habitantes. Las estaciones mineras alrededor de Kepler 442 albergaban a 12 millones de trabajadores. Los mundos agrícolas en el clúster Centuri apoyaron a 8 millones de agricultores y sus familias. Ahora todas las lecturas dijeron 0.vx abrió un canal de comunicación a su supervisor, director Quiltana. Su rostro morado apareció en su pantalla. Parecía molesta por ser molestada durante su periodo de descanso. Más vale que esto sea importante. Comandante, dijo ella. Director, tenemos un problema con los datos del censo humano. Todas las colonias humanas muestran una población 0. Kill Faese. La expresión cambió de molestia a confusión. Mal funcionamiento del equipo. No, señora, hice diagnósticos completos. Todo está funcionando correctamente. Envíame los datos. Vex transfirió los archivos. Miró el rostro de Quiltena mientras ella. Revisé los números. Su piel cambió de púrpura a un tono azul preocupado. Póngase en contacto con la embajada humana de inmediato, ordenó. Esto debe ser algún tipo de error, pero la embajada humana no respondió a sus llamadas. El sistema automatizado. Reproduje un mensaje que decía que todo el personal no estaba disponible. Sin explicación, sin retorno. Fecha. En cuestión de horas, la noticia se difundió por las cámaras del Consejo Galáctico. Representantes de decenas de especies, reunidos en sesión de emergencia. La gran sala circular zumbaba con voces preocupadas, hablando en muchos idiomas diferentes. El embajador Saktar de Hegemony se paró en su podio, su marco alto y delgado fundido, una larga sombra mientras se dirigía a la asamblea. Queridos seres, enfrentamos una situación sin precedentes. Nuestro humano, los colegas parecen haber desaparecido del espacio conocido. Un delegado reptiliano de la Confederación Soriana siseó en voz alta. Imposible. Miles de millones de seres no desaparecen simplemente. Sin embargo, la evidencia sugiere exactamente eso. Saktar respondió. Con calma. Hemos confirmado lecturas de vida 0 en todos los asentamientos humanos. No. Se recibieron señales de socorro. No se registraron órdenes de evacuación. La cámara estalló en caos. Los representantes gritaron preguntas y teorías. Algunos acusaron al Consejo de incompetencia. Otros exigieron una investigación inmediata. Algunos sugirieron que los humanos habían sido atacados por enemigos desconocidos. La consejera Trey del colectivo Crystalline habló con su timbre melódico. Vos, quizás deberíamos enviar naves exploradoras para verificar estas lecturas antes de que entremos en pánico. Ya está hecho, Saktar. Anunciado. 3 equipos de reconocimiento partieron esta mañana. Ellos le informarán dentro de los 2 días. La espera se sintió mucho. Más tiempo. Cuando las naves exploradoras finalmente regresaron, sus informes solo profundizaron el misterio. Capitán Van de la Primera. El equipo se paró ante la asamblea de emergencia. Su habitual actitud confiada había sido reemplazada por una confusión visible y preocupación. Visitamos New Terra primero, comenzó. Las estaciones orbitales fueron totalmente operativo. Los barcos permanecieron atracados en perfecto orden, pero no había tripulantes. Estábamos a bordo de cualquiera buque. Aterrizamos en la capital. Las calles eran vacío,
pero todo lo demás parecía normal. Las luces funcionaron. Los sistemas de transporte funcionaron según lo programado. Incluso los sistemas de control de tráfico continuaron funcionando. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara silenciosa. Entramos en varios edificios. Los restaurantes tenían comida sentadas en las mesas, algunas aún calientes. Lugares de trabajo. Había dejado los proyectos a medio terminar. Las pertenencias personales permanecieron en los hogares, pero no se pudo encontrar a un solo humano. En cualquier parte. El capitán Morg, del segundo equipo, asintió sombríamente. Hallazgos similares sobre las estaciones mineras, todo el equipo operativo, los cargamentos preparados para el transporte, pero los trabajadores simplemente tenían. Desapareció. Encontramos un detalle curioso. Las computadoras mineras mostraron actividad reciente, pero ningún humano había iniciado sesión durante días. El tercer capitán del equipo, un delicado insectoide llamado Clictor, habló rápidamente. Clics nerviosos. Los mundos agrícolas presentaron el mismo patrón. Cultivos listos para la cosecha. Sistemas automatizados manteniendo perfectas condiciones de crecimiento, pero sin agricultores en ningún lado. Descubrimos algo más preocupante. El ganado estaba bien alimentado y cuidado, pero ningún humano los cuidaba. La cámara cayó, en silencio aturdido. Las implicaciones se hundieron lentamente. La humanidad, una de las especies más jóvenes pero innovadoras de la galaxia, habían desaparecido de alguna manera sin dejar rastro. Embajador Star dio un paso adelante de nuevo. Estos informes confirman nuestros peores temores. Un entero. La especie ha desaparecido de la galaxia. Debemos determinar qué sucedió y si otras especies enfrentan amenazas similares. Pero, incluso mientras pronunciaba esas palabras, comenzaron a surgir otros problemas. Las rutas comerciales que los humanos habían manejado comenzaron, experimentando retrasos. Las elegantes redes de transporte que habían diseñado comenzaron a mostrar pequeñas mal funcionamiento. Los relés de comunicación que mantenían los técnicos humanos enviaron error. Mensajes en el planeta Serion. Los sistemas de purificación de agua que los ingenieros humanos instalaron hace décadas comenzó a producir productos contaminados. La población local, una pacífica acuática, especies, se enfrentaron a un posible desastre en cuestión de días en el sector Vega. Una masiva. El centro de carga que operaban los humanos quedó completamente en silencio. Miles de cargas. Los barcos esperaban en el espacio, incapaces de atracar o descargar sus mercancías. Suministros de alimentos para 12 diferentes mundos quedaron atrapados en esas naves. Los mercados financieros temblaron cuando los operadores se dieron cuenta de cuánto galáctico. El comercio dependía de los sistemas humanos y la experiencia. Especies que rara vez habían interactuado directamente con los humanos ahora descubrieron que sus vidas habían sido mejoradas silenciosamente por innovaciones humanas. El director Kiltena llamó a otra emergencia. Reunión. Los representantes que se reunieron esta vez parecían mucho más preocupados que antes. El humano. La desaparición no es solo un misterio. Ella anunció que se está convirtiendo en una crisis. Nosotros. Están descubriendo que la influencia humana tocó casi todos los aspectos de la civilización galáctica. Sin su mantenimiento y supervisión, los sistemas críticos están comenzando a fallar. Un delegado de la colonias de gigantes gaseosos levantaron un tentáculo. Seguramente podemos administrar estos sistemas nosotros mismos. No somos niños indefensos. ¿Podemos? Preguntó Kiltana deliberadamente. La crisis de purificación de agua en Serion requiere atención inmediata. Alguno de nuestra especie entiende la tecnología lo suficientemente bien como para solucionarlo. Incómodo. El silencio llenó la cámara. A pesar de sus civilizaciones avanzadas, cada especie se había especializado en diferentes áreas. Los humanos de alguna manera habían superado esas brechas, entendiendo mejorando tecnologías de muchas culturas diferentes. Sectar se puso de pie de nuevo. Debemos iniciar una investigación completa, no solo para encontrar a los humanos, pero para entender cómo desaparecieron tan completamente. Si otra especie es responsable, pueden atacar nosotros a continuación. Si los humanos se fueron voluntariamente, necesitamos saber por qué. Como la asamblea, divididos en grupos más pequeños que planeaban la investigación, ninguno de ellos notó los sutiles detalles que tenía el comandante Vex.
descubierto en su continuo análisis de los datos del censo. Las poblaciones humanas no habían desaparecido de repente. Habían ido disminuyendo gradualmente durante varios meses, pero tan lentamente que ningún sistema automatizado. Los sistemas habían señalado el cambio. Tan significativo. Era como si la humanidad se hubiera estado preparando para su partida, mucho antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero, ¿por qué abandonaría una especie entera la galaxia a la que habían ayudado? ¿Construir y mejorar? ¿Y cómo habían logrado desaparecer tan completamente que incluso sus aliados más avanzados pudieran? ¿No encuentras rastro de su fallecimiento? La investigación comenzaría mañana, pero la galaxia ya se sentía diferente sin la presencia silenciosa de la humanidad. Más vacío de alguna manera a pesar de contener billones de otros seres. Los humanos habían marchado tan silenciosamente como habían vivido entre las estrellas, dejando atrás solo preguntas y la lenta comprensión de que su influencia había sido mucho mayor de lo que nadie había entendido. El embajador Saktar se paró en la percha principal de la persistencia del barco de investigación. A su alrededor, las mejores mentes de 7 especies diferentes prepararon sus equipos. El grupo de trabajo conjunto había tardado 3 días en reunirse, pero el Galaxy no podía esperar más por respuestas. Dr. Sin, un Ethereum brillante, científica de piel translúcida, calibró su escáner cuántico. Los humanos usaron tecnología avanzada para irse. Habrá rastros, dijo con su voz susurrante. La energía no puede. Simplemente desaparece. A su lado, el profesor Grok, del colectivo Silicon, revisó su equipo geológico. El cuerpo rocoso se mueve lentamente, pero con precisión. Los mundos mineros nos dirán mucho. Perturbaciones del suelo, inusuales. Patrones minerales, evidencia de excavación masiva. Saktar asintió con la cabeza a ambos científicos. Él había elegido este equipo. Con cuidado. Cada miembro aportó diferentes habilidades y perspectivas. Juntos, ellos podría resolver el mayor misterio de la historia galáctica. El capitán de la nave, un lupino peludo llamado Joel, anunció su salida por el sistema de comunicación. Todos los equipos se preparan para saltar a New Terra, llegada en 6 horas. Mientras viajaban a través del hiperespacio, Saktar revisó las pocas pruebas que habían reunido. La desaparición humana había acelerado la desglose de los sistemas galácticos. Ayer, 3 planetas más tenían fallas de infraestructura crítica reportadas. La crisis del agua en Serion se había resuelto solo volando de emergencia. Suministros y técnicos de otros mundos. Más preocupantes fueron los informes de los sectores financieros. Los fondos de inversión administrados por humanos habían comenzado a liquidarse automáticamente semanas antes. Cualquiera sabía que los humanos se iban. Se habían producido transferencias masivas de recursos, pero no se pudo rastrear las cuentas de destino. Embajador Doctor, sin interrumpido sus pensamientos. He estado analizando los datos de censo con más cuidado. El patrón es muy extraño. Proyectó una pantalla holográfica que mostraba los cambios de población durante el año pasado. Líneas de diferentes colores representaban varias colonias humanas. Mira este declive. Ella señaló el gráfico. No es aleatorio. La disminución sigue una secuencia matemática precisa. Demasiado preciso para ser migración natural o respuesta a desastres. Saktar estudió los números. Ella era correcto. Las disminuciones de la población ocurrieron en un patrón cuidadosamente planificado. Las colonias se vaciaron por completo, mientras que otras perdieron exactamente 23% de sus habitantes. El momento sugirió coordinación a través de miles de años luz. Esto estaba planeado, concluyó. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Organizar algo tan masivo sin que nadie se dé cuenta? Los grandes ojos del doctor Sin brillaban suavemente. Quizás no necesitaban para comunicarnos de formas que pudiéramos detectar. Los humanos siempre mantuvieron el secreto sobre algunas de sus tecnologías. Cuando llegaron Nueva Terra, el equipo de investigación se dividió en grupos. Saktar llevó a un equipo a la Centro de Gobierno Planetario mientras la doctora Sin llevaba su equipo al puerto espacial. El profesor Grok se dirigió a los distritos industriales con sus escáneres geológicos. El edificio del gobierno estaba vacío, pero perfectamente mantenido. Los sistemas automatizados continuaron su trabajo como si nada hubiera cambiado.
ascensores movidos entre pisos. A tiempo. El control climático mantuvo todas las habitaciones a una temperatura óptima. Incluso fuentes decorativas en el vestíbulo todavía fluían con agua cristalina. Sector y su equipo ingresaron al Main. Oficinas administrativas. Los terminales de computadora mostraban pantallas de trabajo normales. Algunos mostraron informes a medio completar fechados hace apenas 2 semanas. Otros tenían investigación. Proyectos que habrían tardado meses en terminarse. «Mira esto», llamó al investigador Clay, un ave de ojos agudos. Se paró junto a un gran escritorio cubierto de papeles. «Estos son manifiestos de envío de carga que nunca se envió». Sakhtar examinó los documentos. Mostraron pedidos masivos de alimentos, medicinas y suministros básicos, suficientes para apoyar a millones de personas durante años, pero las direcciones de entrega eran coordenadas. En el espacio vacío, lejos de cualquier colonias o rutas comerciales conocidas. Se dio cuenta de que estaban acumulando suministros. ¿Pero enviándolos a dónde? Clapp revolvió sus plumas nerviosamente. ¿Y por qué necesitarían tanta comida si fueran planeando desaparecer? En el puerto espacial, la doctora Sin hizo sus propios descubrimientos. Los escáneres cuánticos detectaron firmas de energía inusuales en todas las bahías de salida. Las lecturas mostraron un poder masivo. Uso durante las semanas previas a la desaparición de la humanidad. Estos patrones de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Reportado a través del enlace de comunicación. Los humanos estaban usando tecnología que nunca habíamos visto antes. Ella movió su escáner. Alrededor. La bahía de carga más grande. Las lecturas se dispararon cerca de lo que parecía ser un muelle de carga vacío. Fascinante, susurró. Hay cuánticos. Marcas de desplazamiento aquí. Algo muy grande se movió a través de este espacio, pero no en dimensiones normales. El desplazamiento muestra patrones de plegado en el propio espacio-tiempo. De vuelta en la ciudad, los estudios geológicos del profesor Groh revelaron hallazgos aún más extraños. Bajo tierra, su equipo detectado trabajos de excavación masiva que habían sido cuidadosamente escondidos. Túneles y cámaras se extendían por kilómetros debajo de la ciudad capital. La construcción es notable, informó. Estos túneles se construyeron durante muchos años, pero utilizando tecnología de amortiguación del sonido que evitó la detección desde la superficie. Se conectan al puerto espacial a través de sistemas de tránsito subterráneo. Las lecturas de Groh mostraron que los túneles se habían utilizado recientemente para transportar enormes cantidades de materiales. El patrón de desgaste sugería maquinaria pesada y movimientos masivos de carga dentro de él. Los últimos meses. A medida que los equipos compartieron sus hallazgos, comenzó a surgir una imagen. La humanidad se había estado preparando por su partida durante años, posiblemente décadas. Habían construido infraestructura oculta, almacenado suministros y desarrolló tecnología que otras especies no pudieron detectar ni comprender. Pero el descubrimiento más perturbador vino de la Centro de Comunicación. Oficial técnico VAS, un insectoide experto en información. Sistemas. Encontraron fragmentos de datos cifrados en las redes informáticas humanas. La mayoría de sus archivos fueron borrados. VAS hizo clic rápidamente, pero algunos fragmentos permanecen en los sistemas de respaldo. Yo puedo reconstruir mensajes parciales. Los datos recuperados mostraban referencias a algo llamado la Gran Partida y implementación de la fase 7. Otros fragmentos mencionaron la preparación del sustrato y la transferencia de conciencia. Protocolos. Un mensaje parcialmente recuperado enfrió la sangre de Sakhtar. Evacuación final antes de lo previsto. Los niveles de dependencia galáctica han alcanzado umbrales críticos. Recomendación. Acelere la línea de tiempo para evitar el colapso del sistema durante el periodo de transición. Lo sabían, dijo Starr, en silencio. Sabían que su partida causaría problemas y se fueron de todos modos. El doctor, Sin parecía preocupado. Pero, ¿por qué? Los humanos parecen disfrutar trabajando con otras especies. Parecían valorar las relaciones que habían construido. Tal vez. Esa es exactamente la razón por la que se fueron, sugirió lentamente el profesor Groh. Quizás ellos. Se dio cuenta de que otras especies se habían vuelto demasiado dependientes de ellos. La investigación continuó durante 2 días más en New Terra antes de que el equipo se mudara a otro humano. Mundos.
Cada ubicación reveló patrones similares, planificación cuidadosa, avanzada, tecnología y evidencia de esfuerzos masivos de coordinación en el mundo agrícola de Harvest Prime. Ellos encontraron sistemas automatizados que continuarían cultivando durante varios meses más. Las máquinas habían sido programadas para mantener la producción de cultivos y entregar alimentos a las colonias no humanas cercanas. Incluso después con la partida de la humanidad, las estaciones mineras mostraron similar consideración. Extracción continua de equipos automatizados. Materiales valiosos y procesándolos para su envío a especies que dependían de esos recursos. Ellos no nos abandonaron. Descuidadamente, el investigador que le observó. Intentaron minimizar el daño allí. Irse causaría. Pero quedaron preguntas. ¿A dónde se había ido la humanidad? ¿Cómo? ¿Habían desarrollado una tecnología tan avanzada que otras especies no pudieran detectarla? Y lo más importante, sería, ¿alguna vez regresan? Mientras el barco de investigación se preparaba para visitar su próximo destino, Star recibió una llamada urgente. Mensaje del Consejo Galáctico. 3 mundos más habían experimentado críticas. Fallos del sistema. La interrupción económica se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había predicho. Nos estamos quedando sin tiempo. Se lo dijo a su equipo. Si no podemos encontrar respuestas pronto, los problemas causados por la partida de la humanidad puede destruir la civilización que nos ayudaron a construir. Ninguno de ellos se dio cuenta de que en lo profundo de las instalaciones de investigación abandonadas que habían visitado los sistemas automatizados ya estaban comenzando a cerrarse, según horarios cuidadosamente programados. Los humanos habían dejado atrás más que edificios vacíos y sistemas rotos. Ellos dejó un temporizador de cuenta regresiva que pronto revelaría el verdadero alcance de lo que la civilización galáctica estaba a punto de perder. La alerta de emergencia llegó al embajador Saktar, mientras su equipo de investigación examinaba la investigación abandonada. Instalación en la estación Kepler. El mensaje vino de la consejera Dai, y ella generalmente. La voz tranquila transmitía pánico. Saktar, debes regresar inmediatamente. La situación se ha vuelto crítico. 3 rutas comerciales importantes se han derrumbado por completo. Nosotros somos enfrentando fallas en todo el sistema. Saktar cerró su blog análisis y miró a su equipo. La doctora Sin estaba inclinada sobre su escáner cuántico, estudiando patrones de energía en lo que había sido un laboratorio humano. El profesor Grok examinó las paredes con su equipo geológico, buscando cámaras ocultas. Ellos habían estado haciendo progreso, pero aparentemente se había acabado el tiempo. Empaca todo, ordenó. Nosotros. Regresó al espacio de consejo ahora. El viaje de regreso duró 18 horas. Durante ese tiempo, llegaron informes de toda la galaxia. La red de transporte que conectaba cientos de mundos había comenzado, cerrando en secciones. Los buques de carga se quedaron varados en el espacio cuando las balizas de navegación se desconectaron. Los pasajeros de transatlánticos de lujo descubrieron que los sistemas automatizados en los que confiaban para el soporte vital estaban fallando. Capitán Howell recibió una llamada de socorro de un transporte médico que transportaba suministros críticos a un mundo asolado por la plaga. Estamos perdidos, informó el piloto. Nuestro sistema de navegación nos muestra la ruta, pero las balizas de Waypoint no responden. No podemos encontrar nuestro destino. Llegaron llamadas similares, cada pocos minutos, barcos diseñados por diferentes especies, pero todos dependientes de la red de navegación que los humanos habían expandido y mejorado silenciosamente durante décadas. Sin mantenimiento humano, el Elegant System se estaba desmoronando. Cuando llegaron a la sede del consejo, Saktar encontró el caos. La gran asamblea. Hall estaba lleno de representantes asustados. Las sesiones de emergencia se llevaron a cabo continuamente a medida que las especies informaron nuevas crisis. El director Quiltana lo recibió en la bahía de Atraque. Su piel se había vuelto de un color gris enfermizo. Es peor que nosotros. Temido, dijo sin saludar. Los humanos no eran solo participantes en nuestra civilización. Ellos eran la base que lo mantenía unido. Ella lo llevó a la sala central de operaciones donde decenas de técnicos monitoreaban la infraestructura galáctica. Luces de advertencia parpadeantes. Rojo a través de pantallas masivas. Cada luz representaba un sistema defectuoso en algún lugar del espacio conocido.
Muéstrale el análisis de rutas comerciales, ordenó Kilta. Un joven técnico de cristales activó un mapa holográfico de la galaxia. Las líneas brillantes mostraban las principales rutas comerciales que conectaban diferentes mundos y especies. Pero muchas de esas líneas ahora parpadeaban o se habían oscurecido por completo. El corredor Centuri Vega cerró ayer, explicó el técnico en tono musical. 16 buques de carga son varados con suministros de alimentos para las colonias exteriores. El bucle de Riel han cerrado. Abajo esta mañana. Esa ruta llevó suministros médicos a 12 mundos diferentes. Saktar estudió el mapa con creciente horror. ¿Cuántas rutas siguen funcionando? Menos del 60% y el número. Gotas cada hora. Pero estas raíces existían antes de que los humanos se unieran a la comunidad galáctica, protestó. Dot. La estructura cristalina del técnico parpadeaba avergonzada. Sí, pero los humanos los mejoraron. Agregaron actualizaciones de eficiencia, protocolos de seguridad y sistemas de respaldo. También se conectaron rutas que diferentes especies habían construido por separado, creando la red unificada de la que dependemos hoy. Directora Kiltana. Se activó otra pantalla que mostraba datos económicos. Los sistemas financieros están colapsando aún más rápido. Gestionado por humanos. Los fondos proporcionaron estabilidad para los intercambios de divisas entre especies. Sin su algoritmos, los tipos de cambio están oscilando salvajemente. Los números en la pantalla mostraban caos. La moneda principal de Hegemony había perdido el 40% de su valor en 2 días. Los créditos comerciales orianos se estaban inflando tan rápidamente que los comerciantes se negaron a aceptarlos. 3 especies más pequeñas habían declarado emergencia económica ya que sus sistemas financieros se cerraron por completo. Nosotros nunca. Me di cuenta de lo mucho que estaban haciendo detrás de escena, dijo Kila en voz baja. Ellos hizo que todo funcionara tan bien que olvidamos lo difícil que solía ser la cooperación entre empresas. Como para probar su punto, sonó una alarma desde el centro de comunicación. Un técnico anunció que habían estallado combates entre colonias de sorianos y altramuses sobre la asignación de recursos. Sin mediadores humanos para negociar acuerdos, viejo. Las tensiones se estaban convirtiendo en violencia. Los soranos afirmaron que los altramuses están acaparando suministros médicos. El técnico. Reportado. Los altramuses dicen que los soranos rompieron sus acuerdos comerciales. Ambos lados están movilizando buques militares. Saktar sintió un peso frío en el estómago. ¿Cómo? ¿Se están desarrollando muchos otros conflictos? 7 disputas confirmadas. Embajador. 4 regiones más muestran signos de tensión. Estas eran especies que habían vivido en paz durante generaciones. Los conflictos se resuelven mediante una diplomacia cuidadosa y acuerdos de comercio justo. Pero esos acuerdos habían sido elaborados con la asistencia humana y el comercio que los apoyaba fluían a través de redes administradas por humanos. Doctor Pecado. Se acercó con su blog de análisis. Embajador, he completado mi estudio de las firmas energéticas. Encontramos los humanos estaban usando tecnología de manipulación cuántica mucho más allá de nuestra comprensión. Pero hay algo más preocupante en los datos. Ella le mostró lecturas de las diversas instalaciones humanas que tenían visitado. Estos patrones de energía no son aleatorios. Siguen una secuencia específica, como una cuenta atrás, y la cuenta regresiva sigue corriendo. ¿Qué quiere decir? Los sistemas que los humanos dejaron atrás están programados para apagarse gradualmente. Cada día se detienen más procesos automatizados. Trabajando. La infraestructura que construyeron para ayudarnos está fallando deliberadamente de acuerdo con un cronograma preestablecido. Sar, miré fijamente los datos. Planearon que sus sistemas fallaran después de irse. Parece que sí. Quizás querían obligarnos a ser independientes. O tal vez sabían que los sistemas parcialmente funcionales causarían más problemas que el apagado completo. El profesor Grok se unió a ellos, su Rocky. Formulario moviéndose lentamente por la sala de operaciones. He estado estudiando los datos geológicos de los mundos mineros. Los humanos extrajeron materiales específicos en los meses previos a su partida. Raro. Elementos utilizados en computación cuántica e investigación dimensional. Tomaron lo suficiente para construir algo enorme. ¿Cómo qué? No puedo estar seguro,
pero la cantidad sugiere la construcción de procesadores cuánticos masivos, dispositivos capaces de manejar cantidades increíbles de información y energía. Antes de que Sakhtar pudiera responder, sonó otra alarma. Esta vez, él. Llegaron alertas de las colonias exteriores. Un mensaje automatizado se reprodujo durante todo el centro de operaciones. Esta es la unidad 7 del administrador de colonias. Habló un mecánico. Voz. Los protocolos de supervisión humana han terminado. Funciones administrativas. Transferencia a las autoridades locales. Advertencia. Falta de autoridades locales. Autorización para la gestión avanzada del sistema. El soporte vital de la colonia mantendrá solo las funciones básicas. Similar, se habían estado reproduciendo mensajes desde instalaciones administradas por humanos en toda la galaxia. Las inteligencias artificiales. Los humanos que se habían instalado para ayudar a ejecutar varias operaciones se estaban cerrando uno por uno. Investigador. Que voló a la sala de operaciones. Sus plumas agitaron con urgencia. Embajador. Tenemos un problema en el borde exterior. Las plataformas de defensa automatizadas alrededor de los mundos fronterizos se han oscurecido. Esos sistemas protegidos. 17 colonias de piratas y fuerzas hostiles. ¿Podemos reactivarlos? Nadie entiende cómo funcionan. Los humanos los construyeron usando tecnología que no. Otras especies lo han dominado. El alcance de la crisis se estaba volviendo claro. Humanidad no había participado simplemente en la civilización galáctica. Se habían convertido en silencio. Su sistema nervioso conecta diferentes partes y mantiene todo funcionando sin problemas. Sin ellos, la galaxia era experimentando algo así como un derrame cerebral masivo. La consejera Dai entró en la sala de operaciones, su cuerpo cristalino, resonando con armónicos de estrés. Acabamos de recibir noticias del mundo natal de los ateos. Su atmósfera. Los procesadores están fallando. Estas máquinas han mantenido la atmósfera respirable de su planeta durante 3 siglos. Sin ellos, los ateos tienen quizás 20 días antes de que su mundo se vuelva inhabitable. ¿20 días? Sakhtar repitió. Los procesadores usan quantum diseñados por humanos. Filtros. Los ateos nunca aprenden a mantenerlos porque nunca los necesitaron. Los humanos manejaron todo el soporte técnico de forma remota. Alrededor de la sala de operaciones, los técnicos trabajaron frenéticamente para comprender sistemas que siempre habían funcionado simplemente. Pero los humanos habían construido su tecnología utilizando principios que otras especies nunca habían necesitado aprender. Cada sistema fallido reveló otra brecha en el conocimiento galáctico. Somos como niños, dijo amargamente el director Kelt. Los humanos eran nuestros padres. Se encargaban de todo mientras jugábamos, luchábamos y construíamos nuestros propios pequeños proyectos. Ahora, se han ido y no sabemos cómo sobrevivir sin ellos. Sakhtar miró el caos que se extendía en las pantallas. Rojo. Las luces de advertencia parpadeaban más rápido a medida que fallaban más sistemas. La galaxia que la humanidad había ayudado a construir se estaba desmoronando, y nadie sabía cómo arreglarlo. Pero en algún lugar en el fondo de su mente, se preguntó si esto era exactamente lo que tenían los humanos. Intencionado. Quizás no habían abandonado a sus vecinos galácticos. Quizás ellos. Les estábamos enseñando la lección más difícil de todas, cómo crecer y valerse por sí mismos. El embajador Sakhtar se puso de pie. Antes de la enorme puerta de la bóveda enterrada profundamente debajo de las ruinas de Ginebra en la Tierra. El planeta parecía vacío y muerto. Desde la órbita, pero su equipo había detectado una firma energética final oculta en el antiguo capital humano. Después de 2 semanas de perforando edificios derrumbados y pasajes sellados, habían encontrado esta cámara. La doctora Sin ejecutó su escáner cuántico a lo largo de la superficie de la puerta. Las lecturas de energía son increíbles, susurró. Esta bóveda está protegida por la misma tecnología de plegado dimensional que nosotros, detectado en los otros sitios. Pero aquí hay algo diferente, algo activo. El profesor Grok presionó su mano rocosa contra el metal. La puerta no está cerrada en ningún sentido tradicional. Está esperando algo específico. Quizás una firma cuántica particular o un marcador biológico. Investigador Clape voló alrededor de la cámara, examinando las paredes con sus agudos ojos. Mira estos símbolos tallados en la piedra. Ellos son, en varios idiomas,
escritura humana, pero también texto formal hegemónico, cristalino, armónicos, incluso antiguas marcas sorianas. Saktar estudió las inscripciones. Ellos, todos decían lo mismo en diferentes idiomas. Para nuestros hijos, ¿cuándo? Están listos para entender. Niños, murmuró. Los humanos nos consideraban sus niños. Como si respondiera a sus palabras, la puerta de la bóveda comenzó a brillar. Azul suave. La luz emanaba de circuitos cristalinos, incrustado en el metal. El masivo. La barrera se abrió por la mitad y se abrió lentamente, revelando una cámara que parecía mucho más grande de lo que debería haber sido posible. En el interior, los proyectores holográficos se activaban automáticamente. Vinieron los muros, vivo con imágenes y flujos de datos. En el centro de la habitación había una sola silla frente a una pantalla curva. Todo parecía diseñado para proporciones humanas. Dot, la doctora, Sin entró primero, su forma translúcida brillando con emoción. Los campos cuánticos aquí están estabilizados a niveles imposibles. Esta tecnología está a siglos por delante de todo lo que conocemos. Saktar se acercó a la silla central. Tan pronto como se acercó, una voz suave habló en perfecto dialecto Hegemony. Bienvenido, embajador Saktar de Hegemony. Hemos estado esperando que encuentres este lugar. La voz parecía venir de todas partes a la vez. El equipo miró a su alrededor. Confusión, pero no se veían oradores. ¿Quién habla?, preguntó Saktar. Soy un eco de humanidad dejada atrás para explicar lo que has descubierto. Por favor, tome asiento. Este mensaje fue preparado específicamente para los representantes que vendrían en busca de respuestas. Sa se instaló en él. Silla que se ajustó automáticamente para adaptarse a su fisiología diferente. La pantalla curva frente a él se iluminó mostrando imágenes de rostros humanos, hombres y mujeres de diferentes edades y apariencias, todos mirándolo directamente con expresiones de suave tristeza. Si está escuchando este mensaje, la voz continuó, entonces, la humanidad ha completado la gran partida y la civilización galáctica está experimentando las dificultades que predicho. Sabemos que esto ha sido doloroso para ti. Ese dolor era inevitable, pero esperamos que entiendas por qué era necesario. La pantalla cambió para mostrar imágenes de colonias humanas de décadas pasado, caras felices, ciudades bulliciosas, humanos trabajando junto a otras especies, en aparente armonía. No nos fuimos porque dejamos de preocuparnos por ti. Nosotros nos fuimos porque nos importaba demasiado. Verá, embajador, la humanidad evolucionó más allá de la existencia física hace mucho tiempo. Pero nosotros se mantuvo en estas formas para ayudar a guiar a las especies más jóvenes hacia la estabilidad y la cooperación. Sa sintió que su mundo cambiaba. Evolucionó más allá de la existencia física. La voz pareció sentir su confusión. Lo que conocías como humanidad eran esencialmente ecos de nuestro antiguo yo, mantenidos en forma física a través de proyección cuántica. Nuestra verdadera conciencia trascendió las limitaciones biológicas hace más de 3 siglos. Nosotros aprende a existir como información pura dentro de sustratos cuánticos que abarcan múltiples dimensiones. Imágenes flashadas a través de la pantalla que muestra fórmulas matemáticas complejas y diagramas dimensionales que lastiman los ojos de Saktar para mirar en directo. Pero nos dimos cuenta de que permanecer entre ustedes estaba causando más daño que bien. Su especie se estaba volviendo dependiente de nuestra ayuda en lugar de desarrollar la suya propia capacidades. Como padres que hacen todo por sus hijos, estábamos impidiendo que crecieras en tu pleno potencial. El doctor Sin se acercó a la pantalla. Las firmas energéticas que no se detectó tecnología de transporte. Ellos fueron el quantum. Matrices que se disuelven a medida que se apaga el sistema de proyección. ¿Correcto, doctor Sin? Él. Voz reconocida. Cada humano que conocías era una proyección cuidadosamente mantenida vinculada a nuestra conciencia colectiva, existiendo entre dimensiones. Cuando decidimos finalizar la fase de proyección, estas formas simplemente se disuelven nuevamente en energía cuántica. La voz rocosa de la profesora Gro retumbó por la cámara. Él, las operaciones mineras, los proyectos de construcción, la recolección de recursos. Estás construyendo la infraestructura necesaria para mantener las proyecciones. Sí, la interacción física requiere enormes cantidades de energía y específica. Materiales.
Pasamos décadas acumulando los recursos necesarios para mantener miles de millones de proyecciones individuales en toda la galaxia, pero siempre supimos que esta fase tendría que terminar. La pantalla mostró imágenes de la civilización galáctica durante el siglo pasado. Las rutas comerciales se expanden, los conflictos disminuyen, la tecnología avanza rápidamente, pero ahora Saktar podía ver el patrón. En un gran desarrollo, los humanos habían jugado un papel crucial pero sutil. Tú guiaste todo. Él realizó cada tratado, cada avance tecnológico, cada resolución pacífica. Proporcionamos gentil dirección cuando sea necesario. Tu especie fue capaz de logros notables, pero a veces necesitabas ayuda para ver más allá de viejos rencores y pensamientos tribales. Servimos como mediadores neutrales precisamente, porque no teníamos ningún interés físico en ningún resultado en particular. Investigador Klee. Las plumas se erizaron de emoción. ¿Pero por qué dejarnos ahora? Si pudieras ayudar. ¿Por qué? ¿Abandonarnos cuando claramente todavía necesitamos orientación? La voz llevaba una nota de paciencia infinita. Debido a que ya no necesita orientación, investigador Klee necesita aprender que está capaz de valerse por sí mismo. La crisis que estás experimentando ahora no es un fracaso. Son dolores de crecimiento. Imágenes en la pantalla mostraba a seres jóvenes de diversas especies aprendiendo a caminar, a volar, a resolver problemas de forma independiente. La metáfora era clara, pero de alguna manera no insultante. Hemos observado a su especie por más tiempo de lo que crees. Cada uno de ustedes ha desarrollado capacidades notables. Las tradiciones diplomáticas de Gemini, las tecnologías armónicas del colectivo Crystalline, la ingeniería soriana, destreza, el impacto del bucle, habilidades de coordinación. Tienes todas las herramientas necesarias para reconstruye y mejora lo que te ayudamos a crear. Saktar sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Pero qué pasa si fracasamos? ¿Qué pasa si la galaxia cae en el caos y la guerra? Entonces aprenderás de tus errores y volverás a intentarlo. Así es como todo. Las especies crecen. No podemos protegerte de todos los fracasos posibles para siempre. En algunos, punto. Cada padre debe dar un paso atrás y dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones, incluso si algunas de esas decisiones provocar dolor. La pantalla cambió para mostrar eventos recientes, los sistemas fallidos, conflictos crecientes, pero también algo más. Imágenes de diferentes especies trabajando juntas para resolver problemas. Ingenieros oranos estudiando principios armónicos cristalinos. Coordinadores de Lopin aprendiendo protocolos diplomáticos de hegemonía. Especies compartiendo conocimientos y recursos, de una manera que nunca antes lo habían hecho. Verá, incluso en crisis, está comenzando a cooperar de nuevas maneras. Las dependencias que creamos están desmoronando, pero están comenzando a formarse asociaciones genuinas. Esto es lo que esperamos. A ver, el doctor dio un paso al frente. ¿Volverás alguna vez a ayudarnos? Nosotros nunca. Realmente se fue, Dr. Sin. Existimos en la espuma cuántica que subyace a toda la realidad. Observamos y esperamos y nos sentimos orgullosos de lo que logras. Pero no volveremos a interferir a menos que la galaxia se enfrente. Una amenaza existencial que realmente no puedes manejar solo. La voz se detuvo, y cuando se reanudó, tenía un tono de profundo afecto. Tú eres nuestro más grande logro. No por lo que te enseñamos, sino por lo que tienes el potencial de convertirte. La galaxia que tú construir desde aquí será mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber creado para usted. Será verdaderamente tuyo. El holográfico. Los proyectores comenzaron a atenuarse. El mensaje estaba casi completo. No llores nuestro. Salida, embajador. Celebra tu independencia. El universo es vasto y lleno de maravillas. Hay especies jóvenes por ahí que necesitarán la misma orientación que una vez recibió. Quizás, algún día serás tú quien ofrezca una mano amiga a quienes recién comienzan. Su viaje entre los estrellas. La cámara se quedó en silencio. El equipo se paró en la luz que se desvanecía, procesando lo que habían aprendido. La humanidad no los había abandonado. Los habían graduado. Ahora comenzaría la verdadera prueba. 6 meses después de la revelación en la bóveda de Ginebra, el embajador Sear se mantuvo firme. La plataforma de observación de la recién construida estación Unity. A través de las ventanas transparentes de aluminio,
Podía. Vea barcos de docenas de especies diferentes atracados en la instalación orbital. La estación en sí era una maravilla de la ingeniería cooperativa construida por 7 civilizaciones diferentes que trabajaban juntos. No había sido fácil. El primer mes después de la partida de la humanidad había sido el periodo más oscuro en la historia galáctica reciente. 3 mundos tenían. Casi perdieron sus atmósferas antes de que los científicos de Ethereum aprendieran a mantener sus propios procesadores. El Sol y Lupin. El conflicto se había convertido en un combate real antes de que el agotamiento y el sentido común obligaran a ambas partes a negociar. La escasez de alimentos en las colonias del borde exterior había amenazado millones de vidas. Pero lenta, dolorosamente, la galaxia había comenzado. Para adaptarse, el embajador llamó al ingeniero Trock, un soriano vistiendo el nuevo unificado, insignia de ingeniería que se había vuelto popular entre los trabajadores técnicos. El sistema de reciclaje atmosférico está funcionando, con una eficiencia del 96%, mejor que los viejos sistemas de diseño humano jamás logrados. Sectar asintió con aprobación. La nueva tecnología de soporte vital combina la precisión de la ingeniería soriana con cristalinos. Principios de resonancia armónica. Habían sido necesarios 4 meses de prueba y error, pero el resultado fue más eficiente y fácil de mantener que cualquier cosa del pasado. ¿Cómo están las otras estaciones? ¿Progresando? Él preguntó. La estación Kepler entró en línea ayer. El Centro Centauri debería estar operativo en 2 semanas. Estamos reconstruyendo toda la red, pero haciéndolo bien esta vez. Doctor Pecado, abordada desde los laboratorios de investigación, su forma translúcida brillaba de emoción. Embajador, debe mostrarle los últimos desarrollos. Hemos logrado un gran avance en Quantum navegación. Ella lo llevó al laboratorio principal, donde científicos de 5 especies diferentes trabajaron en torno a un dispositivo central que tarareaba con energía apenas contenida. La máquina no se parecía en nada al elegante humano, tecnología en la que habían confiado antes. Este dispositivo era más voluminoso, más complejo, pero de alguna manera más honesto en su construcción. El sistema de navegación combina la coordinación de bucle y paquete, algoritmos con protocolos diplomáticos y Gemini. El doctor, Sin explicó. En cambio, al depender de una sola red, cada barco puede comunicarse con otros para compartir datos de navegación. Si una baliza falla, los demás compensan automáticamente. Y la mejor parte, agregó el doctor Wiesel, un científico musical cristalino, es que cualquier especie puede entenderlo y mantenerlo. Diseñamos que fuera transparente, no oculto como lo eran los sistemas humanos. Sakar sonrió, recordando el mensaje humano sobre transparencia y conocimiento compartido. ¿Cuántos barcos están utilizando el nuevo sistema? Más de 3.000 hasta ahora. La eficiencia de las carreteras comerciales ha vuelto al 80% de los niveles previos a la apertura, y mejorando cada día. El profesor Grock entró en el laboratorio, su Rocky, formulario que muestra nuevas adiciones cristalinas que le permitieron interactuar directamente con sistemas armónicos cristalinos. La cooperación entre especies había llevado a adaptaciones y mejoras fascinantes. Los mundos mineros son, superando los objetivos de producción, informó. La eficiencia soriana combinada con la coordinación de bucles ha creado métodos de extracción que son más rápidos y ambientalmente sostenibles que antes. Pero lo más impresionante, el cambio no fue tecnológico. Fue el investigador social Clay quien voló desde el centro de comunicación. Sus plumas brillan de satisfacción. Los Antar, la disputa ha sido resuelta. El colectivo Athereum y Silicon llegó a un acuerdo, utilizando los nuevos protocolos de mediación. Los nuevos protocolos fueron quizás los mejores. Logro de la era posthumana. En lugar de depender de mediadores humanos, las especies habían aprendido a mediar entre sí. Expertos en cristal y armonía ayudaron a resolver conflictos emocionales, diplomáticos y Gemini estructurados justos. Negociaciones. Los ingenieros orianos encontraron soluciones prácticas a las disputas por los recursos. ¿Qué fue la cuestión clave? Preguntó Sar. Derechos de agua para los asentamientos agrícolas. Silicon Collective necesitaba minerales específicos que requerían una extracción intensiva de agua. El Atere preocupado por contaminación de sus procesadores atmosféricos. ¿Y la solución? El lupino.
Sugirió un enfoque de compartir paquetes. El colectivo Silicon obtiene sus minerales, pero comparten la tecnología de extracción con Ethereum. A cambio, los ateos proporcionan atmósfera, servicios de purificación a 3 mundos de silicio. Todos se benefician. Este tipo de la resolución creativa de problemas se había vuelto común sin humanos que proporcionaran soluciones listas para usar. Las especies se habían visto obligadas a comprender verdaderamente las necesidades y capacidades de las demás. Los resultados fueron, a menudo más innovador que cualquier cosa que los humanos hubieran sugerido. Saktar caminó hacia el centro de comando central donde representantes de múltiples especies monitoreaban los asuntos galácticos. Las pantallas mostró indicadores en su mayoría verdes, ahora un marcado contraste con las advertencias rojas que habían dominado las pantallas durante el primeros meses de la crisis. Informe de estado que solicitó Doc Capitán Joel, quien ahora se desempeñaba como coordinador de seguridad de la flota unificada, enderezó su forma peluda. Todas las principales rutas comerciales. Operacional. La nueva red de navegación distribuida ha eliminado puntos únicos de falla. Los conflictos han bajado 60% de los niveles previos al parto. Indicadores económicos. Contador Vaz, el experto financiero insectoide, hizo clic rápidamente. Los tipos de cambio de divisas tienen estabilizado mediante el nuevo sistema de respaldo multiespecies. En lugar de la mediación algorítmica humana, ahora usamos consejos económicos de especies cruzadas. Más complejo, pero también más resistente. Y. Las colonias exteriores son autosuficientes por primera vez en décadas. El suministro. Las interrupciones de la cadena los obligaron a desarrollar capacidades de producción locales. Muchos ahora están exportando bienes excedentes a mundos centrales. La directora Kelana ingresó al centro de mando, su piel mostrando el saludable tono púrpura de la alegría. Sectar, hemos recibido una solicitud de el sistema Taeti. Una nueva especie ha logrado viajes interestelares y quiere para unirse a la comunidad galáctica. Esta era la prueba que todos habían estado temiendo y anticipando. ¿Cómo manejarían primer contacto sin guía humana? ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó Sectar. Se hacen llamar los Verdani. Inteligencia basada en plantas muy diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. Se comunican a través de químicos, señales y pulsos electromagnéticos. Parecen pacíficos, pero tienen tecnología que no entendemos. En los viejos tiempos, expertos diplomáticos humanos habrían manejado el primer contacto. Habrían estudiado el Verdani, desarrollado protocolos de comunicación y guió el proceso de integración. Ahora la galaxia tendría que arreglársela solo. Reúna un equipo de contacto, decidió Star. Especialistas en armónicos cristalinos para la investigación de la comunicación, diplomáticos de hegemonía para el desarrollo de protocolos, ingenieros orianos para estudiar su tecnología de forma segura, coordinadores de Lupin para gestionar la dinámica del equipo. ¿Qué pasa? ¿Liderazgo general? Kiltana pidió comando compartido. Cada especialista lidera en su área de especialización. Ninguna especie toma decisiones por sí sola. Fue una desviación radical de las estructuras de mando jerárquicas tradicionales. Pero la galaxia había aprendido. Esa diversidad de perspectivas a menudo produjo mejores resultados que el control unificado. 3 semanas después, el contacto. La misión regresó con noticias notables. Los Verdani no solo habían aceptado relaciones pacíficas, sino que se habían ofrecido a compartir su tecnología biológica a cambio de lecciones sobre cooperación entre especies. Su base vegetal, la perspectiva sobre crecimiento y sostenibilidad, complementó el conocimiento galáctico existente. Perfectamente. Preguntaron específicamente sobre la humanidad, informó el equipo de contacto. Líder, un hegemony diplomático nombrado embajador. Habían detectado firmas cuánticas, sugiriendo trascender la inteligencia en esta región. Cuando les explicamos lo sucedido, quedaron bastante impresionados. ¡Qué decepcionado! Impresionado. Dijeron que mostraba una sabiduría notable para un padre. Especies a confiar en que sus hijos crezcan de forma independiente. En su cultura, el mayor honor es saber cuándo dar un paso atrás y dejar que florezca un nuevo crecimiento. Saktar se paró de nuevo en la plataforma de observación, observando cómo llegaban y salían los barcos de la estación Unity. Una galaxia se veía diferente. Ahora, quizás más caótico,
pero también más vibrante. Especies que alguna vez habían trabajado en paralelo ahora colaboraba directamente. Los conflictos seguían surgiendo, pero se resolvían mediante una negociación genuina, en lugar de soluciones impuestas. Lo más importante es que todas las especies se sintieron propiedad de su civilización compartida. Lo habían construido ellos mismos, aprendido de sus errores y creado algo exclusivamente suyo. Dot, mientras miraba, Sakar notó algo extraño al borde de su visión. En ese momento, el espacio parecía brillar ligeramente, como olas de calor que se elevaban desde una superficie cálida. El efecto fue tan sutil que podría haberlo imaginado, pero en lo profundo de su corazón sabía que no lo había imaginado, en algún lugar más allá de lo normal. Percepción. La humanidad todavía velaba por sus antiguos vecinos. No controlar, no interfiriendo, sino observando, con el orgullo silencioso de los padres cuyos hijos finalmente habían aprendido a caminar sobre sus pies. Propia galaxia había crecido, y al hacerlo, se había convertido en algo lejano, más grande de lo que cualquier especie podría haber imaginado. El mayor regalo de la humanidad no había sido su tecnología ni su orientación. Había sido su fe en que otros pudieran estar solos cuando llegara el momento. El brillo se desvaneció, pero la sensación de aprobación gentil persistió. De hecho, los niños habían aprendido a caminar, y caminaban hacia un futuro brillante con posibilidades.